A ver. Vale, ya estamos. Pues lo que decía, vamos a ver si empezamos con las correcciones. La página del libro era esta. Vamos a empezar primero corrigiendo el ejercicio 4 y el 10 y luego las preguntas que hacía yo, ¿vale? Vamos a empezar, digamos, de atrás para adelante. Quiero que participéis un poquito, ¿vale? No mucho, pero un poquito sí que quiero que participéis. ¿Qué os ha parecido el texto este? No sé si lo recordáis, es de la semana pasada. Pero, ¿qué os pareció? ¿Es fácil de entender? ¿No es fácil de entender? A mí me gustó. ¿Te gustó? Vale, me alegro. Sí. Sí, es teatro, ¿vale? Y es teatro shakespeariano, es del siglo XVII, del 1600 y pico. Pero Entonces, alguna cosa costaba entender. claro, cuesta entenderlo por eso, por dos motivos. Porque el lenguaje es elevado, tenemos que pensar que ¿quiénes eran los personajes? ¿Lo recordáis? Aquí. Es Era la un, princesa claro, y su marido. y su marido. Sí, vale. Pues el lenguaje, ¿cómo tenía que ser? Pues tiene que ser un lenguaje elevado. Es gente noble, es gente de la corte. Entonces, el lenguaje que tienen que utilizar tiene que ser un poquito culto, un poco refinado, ¿vale? Y muchas veces nos costaba entenderlo por eso. Pero bueno, vamos a escuchar el texto y estas cosas que dicen de esa manera así tan recargada, tan ampulosa, vamos a intentar traducirlo a un lenguaje más coloquial para que lo entendamos todos, ¿vale? Os voy a leer la introducción, el contexto, y luego el texto nos lo va a leer el propio ordenador, que he hecho la prueba en segundo A y parece como que se escucha bien, ¿vale? Bien, en su vejez, el rey Lear decide dividir su reino entre tres hijas, Goneril, Regan y Cordelia. A cambio, les pide que le confiesen el amor que le profesan. Esto es, el padre tiene tres hijas y quiere dividir el reino, quiere dar la herencia, pero antes de dar la herencia les hace como una especie de chantaje a las hijas. Les dice bueno, que le tienen que decir cuánto le quieren a su padre. ¿Qué pasa? Que dos de ellas, las ambiciosas Goneril y Regan, exageran un amor que no sienten. Realmente no sienten amor por su padre y lo exageran. Sin embargo, Cordelia no puede ser hipócrita y expone humildemente sus sentimientos hacia su padre. Le dice, pues eso, que no le quiere, que no lo recarga todo, no lo exagera como hacen Goneril y Regan, y entonces el padre la despierta. Lear sufrirá pronto el desprecio de Goneril y Regan, tal y como le reprocha a la primera su propio esposo, Albain, en la siguiente escena. ¿Vale? Entonces el contexto es ese. Tenemos un rey que tiene tres hijas, va a repartir su imperio a cambio de que sus hijas le digan que le quieren. Y las hijas, pues, le dicen que le quieren, dos de ellas únicamente para quedarse con el reino, pero realmente no le quieren, ¿vale? Y ahora vamos a ver la escena en la que Albany, que es el marido de una de las hijas, le reprocha a Goneril lo que le están haciendo a su padre, ¿vale? El padre no es del todo bueno, lo que pasa que aquí, claro, la obra es mucho más larga y el padre no es tan bueno como nos lo pintan. Pero bueno, vamos a escucharlo. Que no es de la risa, ¿vale? Porque las voces que utilizan, pues bueno, están muy bien interpretadas y se entona así. Pero sobre todo el título, pues bueno, ya ahora lo veremos. Lo iré parando poco a poco y vamos a ver si vamos traduciendo las cosas que dicen. Oh, Goneril. Oh, Goneril. Ya no vales ni el polvo que los ásperos vientos arrojan a tu cara. Me da miedo tu instinto. Una naturaleza que desprecia su origen no posee en sí misma límites seguros. Un segundito. ¿Alguien me puede traducir hasta el primer punto? Ya no vales ni el polvo que los ásperos vientos arrojan a tu cara. Eso, si se lo tuviéramos que decir a una persona hoy en día, no se lo diríamos así. ¿Qué le diríamos cuando estás en desacuerdo con una persona y le dices que cuál sería el equivalente de ya no vales ni el polvo que los ásperos vientos arrojan a tu cara? Venga, alguien.
No vales una mierda. Vale, sí. No vamos a intentar no utilizar ese vocabulario, pero sí, realmente lo que está diciendo es eso, no vales un mojón. ¿No? Lo que vales, o sea, estás a la altura del barro, ¿vale? Que es una pues bueno, de los desprecios más grandes que le hace Albany a su mujer, ¿vale? Pero ya no vales ni el polvo que los ásperos vientos arrojan a tu cara. Significa un poco eso, no vales nada, estás a la altura del barro. Y vamos a continuar. Quien a sí misma se desgaja del tronco que le daba su savia, forzosamente habrá de marchitarse y encontrará en la muerte su destino. Vale, esto es importante porque luego una de las preguntas va en relación con este pequeño párrafo. Quien a sí misma se desgaja del tronco que le daba su savia, forzosamente habrá de marchitarse y encontrará en la muerte su destino. Aquí tenemos dos cosas. Lo primero, quien a sí misma se desgaja del tronco que le daba su savia es una metáfora, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es realmente lo que está diciendo? Pues que su padre le ha dado todo y ahora ella le dice que no le quiere y todo eso. Vale, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Goneril? Se está quitando de ese tronco, desgajar los gajos de una naranja, ya sabes, cuando quitas un gajo, pues cuando quitas algo que está pegado a otra cosa que forma parte de esa otra cosa, como dice aquí, quien a sí misma se desgaja, se quita del tronco que le daba su savia, que le daba todo, forzosamente habrá de marchitarse y encontrará en la muerte su destino. ¿Cuál es la profecía? ¿Qué es lo que prevé Albany que va a pasar? Que le irá mal. Que le irá mal, que ya lo dice aquí, la muerte es su destino, ¿vale? O sea, cuando cogemos de un tronco y arrancamos una rama, ¿qué pasa con la rama? Que la rama muere, ¿vale? Es ya un poco un anticipo de lo que va a pasar, teniendo en cuenta que sabemos que es una tragedia, y si es una tragedia que tiene que tener un final trágico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber muchas muertes. De hecho, lo hemos buscado en segundo A, porque yo esta obra no la he leído. La conozco un poco por encima, pero no la he leído. Pero sabiendo que es una tragedia y sabiendo que es de Shakespeare y que es de esta época, yo les he dicho, es muy probable que el rey muera y a causa de la muerte del rey, sus hijas, las dos que no le profesan el amor, Gonny y Regan, también mueran pues a consecuencia de la muerte del rey. Y lo hemos buscado, incluso Cordelia, que es la que destierra, también debe acabar muerta. O sea, aquí va a morir todo el mundo. Es un spoiler, pero bueno, sabemos que es una tragedia, sabemos que los protagonistas tienen que tener un final trágico, ¿vale? Porque son las normas de esta tragedia. Pero bueno, esto para que lo sepáis. Y así ya tenemos parte del ejercicio 4, lo tenemos casi resuelto ya. Vamos a escuchar ahora hasta el final. Basta ya. El sermón es ridículo. Sabiduría y bondad parecen viles al villano. Lo sucio solo place a lo que es sucio. ¿Qué habéis hecho? Tigres, ya que no hijas, ¿cómo habéis actuado? Un padre, un digno anciano, a quien con reverencia hasta el oso enfurecido lamería. Vale, aquí Albany hace una pequeña exageración y esto, ¿qué quiere decir aquí? Un padre, un digno anciano, a quien con reverencia hasta el oso enfurecido lamería. ¿Qué significa esto? ¿Quedaría todo por ella? Sí. Eso, bueno, se deja ver, pero realmente lo que está diciendo aquí es que era un hombre tan bueno que hasta un oso enfurecido se pondría a sus pies con reverencia a lamerle, ¿vale? Es una exageración que hace Albany. En la obra, obviamente, el padre no es tan bueno como nos lo pintan aquí, pero es un poco para contrastar con las que realmente lo están haciendo mal, son las hijas, entonces, pues para hacer ese contraste. Continuamos. ¡Salvajes degeneradas! ¡Le habéis hecho enloquecer! Si los cielos no envían sus visibles espíritus rápidamente para que pongan fin a esas ofensas viles, ocurrirá que a sí misma, a la fuerza, la humanidad habrá de devorarse como los monstruos de las profundidades. Hombre con hígado de leche. Esto, hombre con hígado de leche,
¿qué creéis que puede ser? Bueno, lo vamos a escuchar hasta el final y luego pensad, a ver qué puede ser hombre con hígado de leche. Te ofreces a los golpes tu mejilla y tu cabeza a los errores. ¿Que no sabes que tan solo los locos tienen piedad de los villanos? Vale. ¿Qué puede ser este hombre con hígado de leche? Es una especie de insulto, pero ¿a qué se puede referir? ¿Qué le está echando en cara la mujer a su marido? Que bebe mucho. No, ¿por qué? Porque aparece la palabra hígado, que Sí. parece que lo ha... No. Que no tener hígado, no tener entrañas es no ser fuerte, ser un blandengue. ¿Qué es lo que está pasando con el marido? Que se está apiadando un poco del padre, ¿vale? Le parece mal lo que están haciendo sus hijas, se apiada del padre y la hija le dice, ofreces a los golpes tu mejilla, pones la mejilla una y otra vez, perdón, ante los golpes y tu cabeza a los errores. Te está dando cabezazos contra un muro. O sea, el hombre este es malo y tú no lo quieres ver. O sea, es lo que le dice. Y eres blando para ver que no tengo que quererlo. Es más o menos lo que le dice, ¿vale? Lo de no tener entrañas o cuando no tienes entrañas es que no eres valiente. Y cuando las tienes de leche, pues quiere decir un poco lo mismo. Ese no tener entrañas es no ser valiente o no ser un poco blandengue, entre comillas, ¿vale? Y ahora de manera oral ya casi hemos contestado a estas 3 preguntas que tenemos allí. ¿Con qué palabras expresa Albani el desprecio hacia su mujer? ¿Cuáles eran? Las hemos visto ya. ¿Cuáles habéis puesto? Al principio, sobre todo, las decían. Que lo hemos tenido que traducir Yo he nosotros. puesto, ya no vales ni el polvo que el áspero viento arroja a tu cara. Efectivamente. Esa, hay más, pero esa yo creo que es la más evidente. Es un gesto de desprecio bastante evidente, ¿vale? Y es el... A ver, un segundo que busco... ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. ¿Con qué palabras expresa Albani el desprecio hacia su mujer? Ya no vales ni el polvo que los ásperos vientos arrojan a tu cara. Tenemos más, porque hay en otras que llama a ella y a sus hermanas animales, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que una muestra bastante evidente de desprecio es esta. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿qué daño le han causado al rey Lear sus hijas? ¿De qué se queja el rey Lear o por qué se ha vuelto loco? ¿Por qué habéis puesto? A ver, ¿puedo yo? Sí, claro, puede cualquiera. El que No digo, es que como has dicho que hagamos un poco todos, por eso. Sí, no, pero sí, pues el primero que se ponga ahí. Vale, yo he puesto que han despreciado su origen. Vale, han despreciado su origen, están renegando un poco de su padre. O sea, es ese no querer ya a su padre. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Has puesto algún ejemplo? He puesto ejemplo. Vale, pues os lo digo yo. Vale, hasta aquí. Albani acusa a las hijas del rey Lear de haberlo vuelto loco, ¿vale? En un punto, pues dice, un padre, un digno anciano a quien con reverencia hasta el uso enfurecido la medía, salvajes degeneradas, le habéis hecho enloquecer, ¿vale? Porque lo estáis como desprestigiando. Al no devolverle el amor que él os ha dado, pues es como un poco un desprestigio. Vale, y el último punto de este ejercicio 4 sería, ¿qué advertencias le dirige a Goneri su marido? ¿Y qué profecías manifiesta? Esto lo hemos visto también. Venga, el primero que conteste, no voy a poner aquí a nadie. Pero rápido, que tenemos más cosas que hacer, ¿eh? Yo he puesto que le advierte de que a él también puede hacerle algo, como dice, dándole golpes en la mejilla o metiendo errores en su cabeza. Pero, ¿qué advertencias le dirige a Goneril su marido? O sea, eso se lo dice Goneril al marido, pero aquí la pregunta está un poco mal formulada quizás, pero es a Goneril su marido. ¿Vale? Es al revés. O sea, ¿qué advertencias le dirige su marido a Goneril? Si lo ordenamos mejor. ¿Qué profecías manifiesta? Que es lo que hemos visto
en una de ellas. ¿Qué le dice cuando hablábamos del tronco y todo esto? ¿Cuál es la profecía que manifiesta? Que se marchita y se morirá en el desprende de la familia. Eso es, que no se puede renegar de la familia, ¿vale? Cada uno lo habrá puesto de una manera diferente, yo lo he puesto así. Le advierte que quien desprecia a su familia, a su propio padre en este caso, tendrá un final desdichado. Y lo dice literalmente así: quien a sí misma se desgaja del tronco que le daba su savia, forzosamente habrá de marchitarse. Y tendrá un final trágico, como no he querido copiar el párrafo entero, pero bueno, era así, ¿vale? Vamos ahora al siguiente texto y teníamos otro ejercicio que era el número 10. El siguiente texto es un poco más gracioso. Tenemos que ver este texto con los ojos de personas de Grecia, ¿vale? De hace mucho tiempo. Estas cosas son las cosas que hacían gracia hace mucho tiempo. Ahora a nosotros quizás no nos hagan ninguna gracia, pero bueno, sí que se puede ver que el tono es cómico, ¿vale? Nos puede hacer más gracia o menos. Esto es como los chistes. Hay chistes que nos gustan más, chistes que nos gustan menos. Pero sí que hay un tono de comicidad, ¿vale? Vamos a leer antes la pregunta para saber qué es lo que tenemos que responder, que era la 10. Una sátira critica algo o a alguien con intención burlesca o moralizadora. Tenemos que sacar de este texto a ver quién o qué es el objeto de la sátira, ¿vale? ¿Qué es lo que se está criticando con humor? Me habéis dado respuestas diferentes, algunos incluso me habéis puesto que la comida, pero bueno, vamos a verlo. Lo escuchamos y a ver qué decidimos. El banquete. Dime un momentito, ¿nos darás un buen banquete? Sí, pero si me dais bien de dinero. ¿Qué diablos? ¡Siempre el dinero! Parece que no tienen otra cosa de qué hablar. El dinero, el dinero, el dinero. Vale, vamos a ponernos un poco en situación. Vamos a tener 3 personajes. Y, bueno, igual lo escuchamos primero. Sí, vamos a escucharlo primero entero. Estad atentos. Vamos a situar esta escena y luego ya os hago preguntas. Pero estáos atentos, ¿vale? Para recordarlo un poquito lo que leímos la semana pasada, que yo, de hecho, lo he tenido que volver a leer porque ya no me acordaba de algunas cosas. Atentos, ¿vale? ¿Cuántos seréis para cenar? Seremos 8 o 10, pero solo hay que contar 8 porque donde comen 8 comen 10. Desde luego. Pues entonces se necesitarán 4 sopas y 5 platos. Sopa, principio... ¿Qué diablo? Con eso hay para dar de comer a una ciudad entera. Asado. ¡Ah, traidor! ¿Tú me quieres comer la hacienda? Dulces. ¿Todavía más? ¿Es que tenéis ganas de que revienten todos? ¿Os creéis que el señor ha invitado a esas personas para asesinarlas a base de manducatoria? Andad y leeros un poco los preceptos de la salud y preguntad a los médicos si existe para el hombre algo más perjudicial que el comer en demasía. Tiene razón. A ver si aprendéis, maese Santiago, que para mostrarse realmente amigo de aquellos a quienes se invita, es menester que reine la frugalidad en la comida que se les ofrece, y que conforme expresa el dicho de un antiguo, hay que comer para vivir y no vivir para comer. ¡Ah, qué bien dicho está eso! Acércate, que te dé un abrazo por la frase. Es la sentencia más hermosa que he oído en mi vida. Hay que vivir para comer y no comer para vivir. No, no es así. ¿Cómo dices tú? Vale, ahora sí. Tenemos aquí 3 personajes, ¿vale? Si tuviéramos que hacer equipos, ¿cómo los separaríamos? ¿Quién está con quién? Y de estos 3... Está el maese Santiago y luego están aparte el Harpagón y Valerio. Vale. Y este maese Santiago, su oficio, ¿cuál deducimos que puede ser? Que es como camarero o cocinero. Es un camarero, un cocinero, el jefe de un restaurante, una persona pues, que dirige un sitio donde se come. Y Harpagón y Valerio, pues bueno, parece como que son amigos y hacen un poco equipo. Pero sobre todo de Harpagón, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo lo describiríais a este hombre? Fijaos aquí, ya empieza. Seremos 8 o 10, pero solo hay que contar 8 porque donde comen 8 comen 10. Esto es como, imaginaos, vosotros vais a un restaurante
y os preguntan, ¿cuántos sois? Pues bueno, en nuestra clase somos 22, pero pon 18 platos solo porque ya nos apañamos. O sea, con que pongas 18 ya luego hacemos nosotros las cuentas. Es un poco, ¿qué adjetivo daríais? Que se conforma con poco o con menos. Más que se conforma con poco, yo creo que si nos Arroba. fijamos luego en las cosas Que ahorra. sí, ahorrador, avaro. Yo sí que me iría, si nos fijamos en el título es el avaro. Es un poco, pues eso, es un poco avaricioso y que no quiere gastar más de la cuenta. Quiere invitar a gente a comer, pero casi invitarles a pan y agua. O sea, no quiere gastarse mucho dinero. Luego sí que es verdad que Valerio sale en su defensa y dice que bueno, que no hay que tampoco comer hasta reventar, etcétera, etcétera, pero si tuviéramos que contestar a la pregunta esta, ¿cuál sería, qué es lo que se critica aquí? Se critica a Harpagon, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se critica a Harpagon? Yo he puesto por el dinero y la comida. Vale, lo del dinero sí, pero más que el dinero propiamente es el hecho de que no quiere gastar, Sí. no se quiere gastar el dinero, ¿vale? Yo lo que he puesto, o sea, esto yo os digo, cada uno que corrija más o menos lo que vea que tiene que corregir. El objeto de la sátira es la tacañería, o sea, el hombre este es muy tacaño, porque quiere invitar a la gente pero gastándose el menos dinero posible. Entonces, es como yo os digo, si vais a un restaurante, somos 22 en clase, pero bueno, o sea, cóbranos nada más 18 porque, pues bueno, por lo que comen 18, pues ya nos apañamos. Y eso realmente es para pagar menos de lo que te están sirviendo. Pero bueno, y con lo que se hace burla, digamos, es con la tacañería de este personaje. Vale. La primera obra decíamos que era una tragedia. Si es una tragedia, nos vamos a fijar un poquito. Nos vamos a fijar un poquito en el primer texto. Hemos dicho que es una tragedia. Los personajes aquí, ¿quiénes son? ¿Quiénes hemos dicho que eran? En la tragedia, en el primer texto. Venga, que se nos va el tiempo. Que tenemos que ver todavía el cuadro de los textos. Los que hablan son Albani y Goneril, pero luego también están Sí, Rehan, pero Albani y Goneril, ¿qué son? En cuanto... Los protagonistas. Sí, pero ¿Goneril quién es? la princesa. La Es princesa. la princesa, es la hija del rey, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que son personajes de estatus alto. Y si nos fijábamos también un poco en cómo hablan, ya hemos visto que para decir no vales un mojón, le ha dicho ya no vales ni el polvo que los ásperos vientos arrojan a tu cara, ¿vale? El lenguaje es elevado, el lenguaje es culto y el tema del que están hablando es un tema grave, que es el amor que hay que profesar a nuestros mayores, etc. Sin embargo, en el segundo, si nos fijamos, los personajes son personajes de la vida cotidiana. Son unos hombres, el camarero de un restaurante y dos clientes. El tema habla un poco de la tacañería y, por lo tanto, el final, ¿qué pensáis? ¿Que va a ser un final feliz? ¿Va a ser un final trágico? En este segundo texto. ¿Nos vamos a reír o vamos a llorar con el final? Final feliz. Sí, va a ser un final feliz, ¿vale? No va a ser trágico al menos. Nos puede hacer más gracia o menos, pero no va a ser trágico. Y si nos fijamos en cómo habla cada uno, pues aquí Harpagon dice ¿qué diablos? Y son expresiones coloquiales que hoy, a día de hoy no utilizamos, pero sí, los gestos que hacen también son un poco gestos cómicos. Le tapa la boca a traidor, que no quieres comer la hacienda, pues son expresiones bastante coloquiales, ¿vale? Ya os dije
En el teatro clásico, que es este que estamos viendo ahora al principio, las obras estaban todas cortadas por el mismo patrón. Si era una tragedia, tenía unas características, si era una comedia, tenía otras características y no se mezclaban. Y si se mezclaban, se llamaba tragicomedia, ¿vale? Que eran las otras preguntas que teníamos para hacer. Las tengo por aquí al principio. La primera, un segundito. ¿En qué se diferencia la tragedia de la comedia? Había que comentar los personajes, el lenguaje que emplean y el final, sobre todo. Cada uno aquí he visto diferentes respuestas. Aunque no hayáis contestado exactamente esto, que la mayoría más o menos sí que habéis contestado esto, pero bueno, aunque no sea así del todo, no tiene por qué estar mal, ¿vale? Yo os doy la propuesta que he hecho yo. En la tragedia, los personajes principales son nobles o heroicos, ¿vale? Héroes. Gente de un estatus alto. Y el lenguaje que utilizan es elevado. Elevado significa serio, culto. El final será trágico porque hagan lo que hagan, se verán arrastrados hacia un destino desgraciado. Da igual lo que hagan, que si es una tragedia, el final va a ser un final desgraciado. Nos va a dejar, pues bueno, o sea, nos va a dejar conmovidos. ¿Por qué? Esto no lo teníais que poner cuál era el objetivo, porque no os lo puse aquí, pero el objetivo es conmover, es crear una reacción en la persona que lo esté viendo, en el espectador, ¿vale? Sin embargo, en la comedia, los personajes principales son comunes, como hemos visto, y las historias que les suceden son cotidianas. Son personajes comunes que tienen defectos y utilizan un lenguaje sencillo. El humor es una característica principal y el desenlace es siempre feliz, ¿vale? Nos puede gustar menos, más, nos puede dar más risa o menos, pero el final va a ser feliz. No va a morir nadie trágicamente, ni mucho menos. Y el objetivo es entretener y a veces incluso moralizar. Mediante este entretenimiento, esta comicidad, intentar mejorar algún aspecto, pues en este caso, imaginaos que lo que están satirizando es la tacañería, pues intentar combatir esa tacañería, ¿vale? Moralizar a las personas para que no sean tacañas. Y la última pregunta era, ¿qué es la tragicomedia? Y la tragicomedia es pues la mezcla de ambas. Las tragicomedias mezclan elementos de los dos géneros anteriores. Pueden introducir elementos cómicos en tramas con finales trágicos, esto es, que en la que hemos leído de Rey Lear, que el final siga siendo el mismo, que mueran tanto el padre como las hijas, pero que en medio de la obra, para quitar un poquito de tensión dramática, etcétera, se metan pues algún personaje que haga gracias, que cause, pues bueno, que haga chistes, que sea torpe, por ejemplo, pues meter un poco humor para romper esa tensión. Y otra de las cosas que se podía hacer para convertirlo en tragicomedia es que el asunto fuera serio, como en este caso, pues el amor hacia los padres, etcétera, pero el desenlace que sea feliz. En vez de que mueran tanto el rey como sus hijas, que el final sea, pues, el rey y las hijas se reconcilian y viven todos felices y comen perdices, ¿vale? Esa sería la manera de hacer una tragicomedia. Si no, ya os digo que las pautas para estos géneros eran siempre las mismas, ¿vale? No había riesgo de spoiler porque sabías perfectamente qué es lo que iba a pasar. Si ibas a ver una tragedia, sabías que al final iban a morir todos. No sé si conocéis Romeo y Julieta, que es también de Shakespeare. Ahí acaban muertos tanto Romeo como Julieta, porque uno finge que se ha muerto para que se pueda escapar con su amante, el amante piensa que no le ha dicho nada y piensa que está muerta, se suicida y cuando la otra persona se despierta porque estaba fingiendo que estaba muerta, ve a su amante que se ha suicidado y se suicida también. Es una tragedia. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que la obra va a acabar así, que van a acabar muertos, ¿vale? Que el final va a ser trágico. Y si fuera una comedia, pues habría bastantes más chistes durante toda la obra y sabes que esos dos personajes acabarían juntos. Pero bueno, esto lo veremos con más profundidad en tercero, porque de hecho una de las obras que tenemos que leer es La Celestina y va a ser una tragicomedia, ¿vale? Va a tener un final trágico,
pero entre medias vamos a tener personajes pues, que causan bastante risa, etc. Vale, dicho esto, vamos a pasar, tenemos 10 minutos, un poco más, 15, a ver los tipos de textos, que es la tabla esta que os he publicado, ¿vale? Estos textos los hemos visto todos, salvo el último, que lo voy a explicar ahora rápidamente. Es un poco, lo que vamos a hacer es recordar lo que sabemos de estos textos y vosotros tenéis que completar el cuadro este con ejemplos, ¿vale? Lo voy a ir explicando poco a poco, no os preocupéis. Tenemos los textos dialogados, que son los primeros textos que vimos al principio del curso, los descriptivos, los narrativos, los expositivos, los argumentativos y este último que es el instructivo, que no lo hemos visto, pero ¿qué puede ser un texto instructivo? ¿Instructivo a qué nos suena? De instrucciones que enseñan. De instrucciones. Por lo tanto, ¿qué van a ser? Instrucciones para hacer una receta, para ver cómo se monta algún cacharro o para ver cómo funciona la aspiradora que hemos comprado, ¿vale? Esos son los textos instructivos. Y todos ellos van a tener una serie de características que las características van a ser siempre iguales, pero en cada texto va a cambiar lo que rellenamos, ¿vale? En el texto dialogado, vamos a ver, tenemos que ver, a ver cuál es la finalidad, con qué objetivos se escribe un texto dialogado, a qué responde, qué características tiene y qué tipos de palabras podemos encontrar dentro de un texto dialogado, cuál es la estructura por fuera, o sea, qué pinta tiene. Y los ejemplos, esto va a ser lo que vamos a tener que rellenar nosotros. En el texto dialogado os lo he dado yo, pero en los demás, los ejemplos los vais a tener que poner vosotros, ¿vale? Entonces, en el texto dialogado, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Es reproducir literalmente las palabras de los hablantes. Cuando escribimos un diálogo, pues lo que queremos realmente es escribir lo que los personajes están diciendo, ¿vale? Por diferentes motivos, porque quieres ser fiel a la realidad, porque quieres, en vez de explicar tantas cosas, pues pones el diálogo y siempre agilizas una narración, por ejemplo, etc. ¿A qué pregunta responde? ¿A qué dicen? ¿Vale? En un diálogo lo que nos vamos a encontrar es qué dicen las personas. ¿Cuáles son las características y los tipos de palabras que nos vamos a encontrar? Acotaciones, guiones, preguntas, muletillas y la espontaneidad. ¿Qué era la espontaneidad? Que son textos que no se piensan, no se premeditan, ¿vale? Son espontáneos, surgen. Yo te digo una cosa, tú me contestas otra y yo, claro, tengo que pensar en el momento que te tengo que contestar. Eso es que sea espontáneo, ¿vale? Que no nos tomamos demasiado tiempo para pensar este tipo de textos. Y textos, me refiero, no tienen por qué ser únicamente textos escritos, ¿vale? Decíamos que una conversación es un texto también. Los textos pueden ser orales también, ¿vale? Esto lo vimos al principio del curso, pero bueno, a veces se nos olvidan las cosas, no pasa nada. ¿Cuál es la estructura? El intercambio de los hablantes. Esto es, ponemos un guión y lo que dice uno de los personajes, ponemos otro guión y lo que dice el siguiente. Y los vamos combinando, ¿vale? Vamos poniendo las intervenciones una detrás de otra. Y los ejemplos, aquí tenemos dos cuadros. Tenemos que pensar en un ejemplo que sea literario, que podamos encontrar dentro de un texto literario y otro que sea no literario. En este caso es muy sencillo. Un texto dialogado que sea literario, ¿dónde lo podemos encontrar? En una obra de teatro. Una obra de teatro va a ser una pieza de literatura y va a tener un texto que va a ser un diálogo. Harpagón, el maese, Valerio, ¿vale? Eso es una obra de teatro y es un texto que es literario. ¿Dónde podríamos encontrar un texto dialogado pero que no sea literario? Que el objetivo sea informar, por ejemplo. Pues lo podemos encontrar en una entrevista deportiva, en una entrevista a un cantante, a cualquier famoso, ¿vale? Vosotros lo que vais a tener que hacer va a ser eso. Aquí en cada texto de estos
Las características os las doy yo, pero los ejemplos los vais a tener que pensar vosotros. Y vais a tener que pensar un texto literario y uno no literario. Es únicamente, no lo tenéis que escribir, únicamente poner ejemplo. Es decir, pues en este caso, una obra de teatro. ¿Tenéis que escribir una obra de teatro? No, tenéis que poner que una obra de teatro sería un ejemplo de un texto dialogado literario. ¿Tenéis que escribir una entrevista deportiva? No, lo que tenéis que poner es únicamente una entrevista deportiva, ¿vale? Como ejemplo de un texto dialogado que sea no literario. Vale, vamos con el siguiente texto, un texto descriptivo, una descripción. ¿Cuál va a ser la finalidad? La finalidad va a ser describir. Cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, las situaciones. Y había diferentes maneras de hacer descripciones, ya lo estuvimos viendo. Descripciones objetivas, descripciones subjetivas, pero bueno, en su totalidad, el objetivo es describir un objeto, una persona, una situación, lo que sea. ¿A qué responde? A la pregunta ¿cómo es? ¿Vale? En una descripción siempre va a responder a la pregunta ¿cómo es? La característica principal es que va a haber abundancia de adjetivos, va a haber muchos adjetivos y la mayoría de las veces la información va a estar ordenada, ¿vale? No damos información así al tuntún, sino cuando describimos una persona, pues empezamos por lo general, podemos empezar por donde queramos, pero no decimos, pues tiene los ojos de tal color y tiene las piernas no sé cómo. Y luego volvemos a la cara y luego hablamos de cómo viste y luego del pelo. Lo ordenamos todo un poco y siempre, para que sea una descripción buena, la información sí que aparece un poquito ordenada, ¿vale? ¿Y cuál es la estructura? Se hace una presentación, qué es lo que se va a describir y luego se van dando detalles por orden. Las que están bien hechas, no tienen descripciones, nos podemos encontrar de todo tipo. Vale. Y lo que tenéis que hacer vosotros hoy va a ser, bueno, tenéis hoy y tenéis más plazo para hacerlo, pero lo que tenéis que pensar es un texto descriptivo que sea literario, que es muy fácil, y uno que sea no literario, donde podríamos encontrar textos de este tipo, ¿vale? Vamos con el narrativo. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es narrar, relatar los hechos que le suceden a los personajes. ¿A qué pregunta va a responder? ¿A qué ocurre? Una narración nos va a narrar qué ocurre, un acontecimiento que ha ocurrido. Le ha pasado a unas personas algo en un sitio en concreto, ¿vale? ¿Cuáles son las características que va a tener? Que los verbos van a ser verbos de acción, de acciones que pasan. ¿Qué más características va a tener? Que tiene narrador, que tiene personajes, que tiene marco y que tiene argumento. ¿Recordamos lo que es el marco? Aquí os he puesto un asterisco. ¿El marco qué era? ¿La suma de qué? El dónde y cuándo, ¿no? ¿Dónde y cuándo? Vale, sí. Realmente es eso, pero le llamábamos espacio, que es el dónde, y tiempo, que es el cuándo. ¿Vale? Pues eso es lo que conforma el marco. Y son características que van a tener siempre los textos narrativos. Cualquiera de los textos narrativos que hemos leído en clase, todas las novelas, etcétera, van a presentar estas características. Luego el narrador podía ser de un tipo o de otro, los personajes también, el argumento podía tener esta estructura, presentación, nudo y desenlace, o podía empezarse desde el final hacia adelante. Bueno, hay diferentes características, pero en general es esto. ¿La estructura cuál es? Presentación de los personajes, de la situación, del marco, se plantea un nudo, un problema y luego se llega a un desenlace. Si os fijáis aquí, el no literario lo he puesto en un color más oscuro. ¿Por qué? ¿Alguien me sabría decir por qué? Porque no hay textos narrativos que no sean literarios. Efectivamente, los textos narrativos únicamente pueden ser literarios, ¿vale? Si encontramos un texto narrativo que más o menos contesta a estas preguntas y tiene estas características, si es no literario, lo vamos a poner dentro de los textos expositivos, ¿vale? Y de la misma manera, un texto expositivo, si tiene alguna característica
que no sea propia, por ejemplo, la subjetividad, lo vamos a tener que meter dentro de la narración. Vale. ¿Cuál es la finalidad? Exponer. Exponer es más o menos lo mismo que narrar, pero exponer es hacerlo de una manera más objetiva. Exponer no hace falta adornar nada, es decir, las cosas cómo pasan, ¿vale? ¿Cuál es la secuencia en la que pasan las cosas y el por qué? Por lo tanto, explica y transmite información y lo hace de forma objetiva. Esto es muy importante, el hecho de que sea objetivo, porque los textos narrativos van a ser subjetivos siempre, van a partir del punto de vista del narrador. Siempre, siempre, siempre. ¿Y a qué pregunta responde? A qué es y por qué es así, ¿vale? O qué ocurre a veces también en una noticia, por ejemplo, pero qué ha pasado, por qué ha pasado y por qué es así. Las características que tiene un lenguaje claro es directo y es objetivo. No hay opinión, ¿vale? Únicamente si ha pasado un accidente, nosotros decimos qué coches estaban implicados, qué es lo que ha pasado, dónde ha pasado y ya está. No decimos de quién creemos que era la culpa, no, eso ya es opinión, ¿vale? Cuando damos una noticia, las noticias muchas veces no lo son, pero deberían ser objetivas. ¿Y cuál es la estructura de un texto expositivo? Va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener un pequeño resumen, un párrafo de conclusión donde resumes todo lo que has dicho anteriormente. Y si nos fijamos aquí pasa lo mismo. No podemos tener un texto expositivo que sea literario, porque si lo encontramos dentro de una narración, pues ya el texto, aunque tenga estas características, va a ser un texto narrativo. Nada más vamos a encontrar textos expositivos no literarios. Y tenéis muchos ejemplos. Y vosotros estéis muy acostumbrados a este tipo de textos porque muchas veces son los que os pedimos nosotros en clase. No sé si recordáis cuál hicimos nosotros los PowerPoint sobre mitología. Eran textos expositivos. Decíais vosotros, transmitíais la información que encontrabais y lo hacíais de una manera objetiva. No decíais, joder, vaya estos incas, qué manera de pensar tenían. No. Eso tú lo podías opinar, pero a la hora de hacer el trabajo decías qué dioses tenían los incas o cuáles eran los dioses de la mitología nórdica, etcétera, pero no dabas tu opinión, ¿vale? Sí que se podía dejar ver si te gustaba más o te gustaba menos, pero no se opinaba sobre el tema, únicamente se exponía la información, ¿vale? Por lo tanto, va a ser siempre no literario. Si damos un poco nuestra opinión, lo hacemos más literario, lo recargamos con recursos, etcétera, ya vamos a estar en una narración. Podemos hacer un cuento basado en mitología nórdica, que de hecho son muy habituales, pero eso ya es una narración, no es un texto expositivo. Aunque la información en la que te hayas basado sea real, entre comillas, que la mitología pensara de aquella manera, etcétera. Pero si lo haces en modo de narración, si hay un narrador que cuenta la historia, ya nos encontramos ante un texto narrativo, ¿vale? Venga, a ver, tenemos 3 minutos, me da tiempo. El texto argumentativo. ¿Cuál es la finalidad? Argumentar. ¿Qué es argumentar? Pues defender ideas y expresar opiniones. ¿A qué pregunta responde? ¿A qué opino? Por ejemplo, si yo os digo, ¿qué os ha parecido el tercer trimestre desde casa? Pues vais a tener opiniones diferentes. Pues yo creo que hay cosas que han costado mucho, otras que han costado menos, yo prefiero ir a clase, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar verbos de opinión. Yo creo, yo pienso, se debería hacer esto, etcétera. Y el uso de la primera persona, ese yo y ese nosotros, ¿vale? ¿Y qué va a implicar eso? La subjetividad. El punto de vista que tenemos nosotros sobre un tema determinado. ¿Cuál va a ser la estructura? Muy sencilla. La tesis, la idea a defender. Yo creo que, visto lo bien que hemos llevado este trimestre, a partir de ahora las clases las deberíamos dar siempre en casa. El instituto no vale para nada. Y argumentas, das argumentos, porque hemos podido llevar los trabajos al día, hemos aprendido mucho, nos podíamos levantar además a la hora que queríamos, entonces nos facilitaba un poco la vida. Y por lo tanto, yo pienso que lo que deberíamos hacer es hacer las clases desde casa
de aquí en adelante todos los demás cursos. Eso sería una argumentación, ¿vale? Nos lo podemos currar más o nos lo podemos currar menos, pero realmente lo que hemos hecho ha sido dar una idea, argumentar por qué estás a favor o en contra de esa idea y dar una conclusión, decir por qué crees que se debería hacer una cosa o hacer la otra. Y en este caso, quizás sí que os cueste encontrar ejemplos literarios, pero sí que los hay, ¿vale? Si pensáis un poquito, sí que los hay. Pensad sobre todo en canciones. Las canciones son subjetivas y es la pista que os doy. Si pensáis en las canciones, os van a salir textos que son literarios que van a valer para argumentar algo. Y los no literarios, cualquier argumentación de esto no os va a costar reír. Vale, y por último, los textos instructivos, que son muy fáciles. ¿Tenéis clase con Maider hoy? Vais a llegar tarde, ¿sí? A ver si me dais 2 minutos. No, hoy no. No, hoy no. Vale, pero aún así no os quiero robar mucho más tiempo. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es instruir, es enseñar a hacer algo. Esto es, muestra pasos a seguir, materiales y enseñan alguna actividad. ¿Cómo se hace algo? ¿A qué pregunta responde, por lo tanto? Al cómo se hace. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje claro y las explicaciones son cortas y por partes. Esto es, va por puntos. ¿Cuál es la estructura entonces? Una introducción. Vamos a montar este modelo de coche, yo qué sé. ¿No hicisteis un coche en Fiki, me parece que fue, o no sé qué asignatura, no sé si con AISEA, un coche de estos que se movían? O sea, sí. Había una pequeña introducción de vamos a montar esto y luego supongo que os daría unos pasos de cómo teníais que montar eso. Pues eso, por ejemplo, sería un texto instructivo, que no sé cómo sería lo que hizo. Pero bueno, vamos a algo más básico. Incluso un texto instructivo, ya os digo, no tiene por qué ser un texto escrito. Pueden ser dibujos. Un texto instructivo puede ser los planos de evacuación de un edificio. Eso es un texto instructivo. Te dicen qué tienes que hacer paso por paso para salir del edificio. Hay un montón de ejemplos. Un huevo Kinder. Tú abres un huevo Kinder y dentro te aparece el huevo. Lo abres y tienes un juguete desmontado. Y te aparece un pequeño papel con un dibujo de cómo tienes que montar el cacharro que te ha tocado. Pues sería también un texto instructivo, ¿vale? Aquí es posible que os cueste encontrar uno literario, pero sí que los hay, ¿vale? Como pista, lo mismo. Pensad en alguna canción que nos ayude a recordar cómo se hace algo, por ejemplo. Va a ser un texto instructivo, va a ser literario. ¿Por qué? Porque es una canción. Y una canción es un poema y un poema es literatura. Entonces, podría valer. Cada uno que busque el ejemplo que quiera. ¿Vale? ¿Nos queda claro entonces lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto por un lado y luego las 5 oraciones que os han publicado por... A ver, un segundo que vuelvo aquí. Las 5 oraciones que se os han publicado en Classroom, ¿vale? Tenéis tiempo para hacerlas. Me parece que os he dado hoy y mañana para hacerlo. Y el viernes os publicaré un vídeo con las correcciones de esas oraciones y os pediré que escribáis un pequeño texto pues de alguno de los tipos de estos que hemos visto. Un ejercicio sobre los tipos de texto, que va a ser muy fácil, ¿eh? Va a estar la clase pensada para que en 40 minutos lo podáis hacer y podáis continuar con las lecturas, etcétera. ¿Tenemos alguna duda? ¿Queréis preguntar algo más? Si no, lo dejamos aquí y cada uno que haga lo que tenga que hacer. De momento no. De momento no, todo ha quedado claro, lo tenemos todo en orden. Todo correcto. Todo correcto, así me gusta. Pues nada, ya a lo que os he dicho, hacéis estos 2 ejercicios y el viernes os publicaré un vídeo para que corrijáis las oraciones, ¿vale? Las oraciones tenemos que seguir haciéndolas para no olvidarnos de la dinámica de cómo se hace, porque cuanto más lo dejamos, más nos cuesta, ¿vale? Pero son oraciones fáciles. Sí que es verdad que nos pueden entrar todos los tipos, en esas 5 vais a encontrar. Me parece que hay una pasiva, hay una copulativa,
hay una recíproca, hay de diferentes tipos, ¿vale? He tocado un poco todos los palos. Me parece que he puesto algún impersonal también. Tened en cuenta todo eso que sabemos y, bueno, el viernes ya lo corregiremos, a ver qué tal Susana. Ok, nada más. Nos vemos. Agur. 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 Agur.